señora Amenábar, ¿qué le llevó a interesarse por Miguel de Cervantes en este periodo tan concreto de su vida? En realidad decidí centrarme en este periodo porque parecía casi una novela de aventuras, todas las cosas que le pasaron a Cervantes durante estos 5 años, 4 intentos de fuga, una simulación de ahorcamiento, parecía una novela de Alejandro Dumas y esa fue mi aproximación inicial. Lo que pasó es que conforme fui profundizando en la investigación a través de los libros de historia y de las biografías, me di cuenta de que este periodo era fundamental para entender lo que iba a pasar después, que es que Cervantes se iba a convertir en uno de los mejores narradores de la historia y yo creo en un ser humano excepcional. Entonces para mí se convirtió en una película muy interesante tanto a nivel de exploración de género, de aventuras, como un nivel más profundo. La película se centra en el cautiverio de Cervantes en Argel. ¿Cómo trabajó para recrear históricamente este momento? Para mí siempre que abordo una película histórica, y esta no es la primera vez, hay siempre una labor de, por supuesto, de documentación, de aprendizaje. Y para mí es algo maravilloso del cine porque me permite, por encima de todo, aprender. Y hay concretamente una obra, Topografía de Argel, que ahora se ha descubierto hace unos años, fue escrita por Antonio de Sosa, que es un personaje real que aparece en la película, que hemos seguido casi como una Biblia y me sorprendió muchísimo la insólita vida que se daba en Argel en pleno siglo XVII, con esos desfiles de los corsarios por la calle con sus novios engalanados como mujeres, la indumentaria de los genízaros, etcétera. Queríamos construir todo ese universo para mostrárselo al público. El guión es el corazón de una película. ¿Cómo fue el proceso de escritura y cuáles fuentes y en qué fuentes se basó? Eh, He leído prácticamente todas las biografías, sobre todo las contemporáneas, sobre Miguel de Cervantes y trabajos muy específicos sobre el cautiverio. Está, por supuesto, la obra de José Manuel Lucía, que se ha convertido en nuestro asesor cervantista. Él es un cervantista y gran experto en el personaje. Y La juventud de Cervantes fue uno de los libros que examiné a fondo. Por supuesto está la biografía, una de las más completas y respetadas, que es de un francés, de Jean Canavaggio, la obra de Trapiello, los libros de María Antonia Garcés, que se ha centrado específicamente en el cautiverio y lo ha intentado explicar como motor de la creación artística. Yo creo que me debo haber dejado pocos libros sobre este periodo y sobre el personaje sin explorar. ¿Qué parte del guión es fruto de la interpretación personal y del dramatismo que usted buscaba? Eh, Todo en un guión y en una película es interpretación personal. Incluso, siempre digo, un documental es una visión. Tienes que decir dónde pones la cámara, quién va a locutar, qué textos se van a locutar. En una ficción eso se da aún más porque yo tengo que reinventar el pasado, tengo que recrear todo lo que pudo haber pasado. Eso me hace moverme entre el terreno de lo probable y lo probado. Me gusta cuando hago una película, y más con una película sobre un personaje tan importante como Miguel de Cervantes. Creo que no era necesario jugar con lo imposible. Me gusta jugar entre ese nivel, lo probable y lo probado. Usted suele combinar la historia con el drama humano, mar adentro, agora, etc. ¿Qué aspectos personales de Cervantes quería resaltar en esta película? Eh, una de las cosas que más me hacen conectar con Cervantes y que en principio no estaba planteado a priori, yo no lo forcé, pero cuando fui involucrándome en el proceso me di cuenta de que era así, es la pasión por contar historias. Cervantes decía que de niño, esta es una frase literal que sale en la película, leía hasta los papeles tirados en la calle. Bueno, yo leía mucho de niño y me gustaba escribir mis historias, hacer música para las historias. Todos los que nos dedicamos al arte de narrar historias podemos identificarnos con la experiencia de alguien que en el cautiverio decide escapar de su realidad, si no físicamente, sí mentalmente, a través de la imaginación. En Francia, Cervantes es conocido sobre todo por el Quijote.
¿Qué cree que puede descubrir el público francés con esta película? ¿El hombre o el mito? Yo creo que Cervantes es conocido no solo en Francia, sino en España y en el resto del mundo fundamentalmente por el Quijote. Si Cervantes no hubiera escrito el Quijote, habría sido un hombre más del siglo de oro, muy brillante, pero el Quijote realmente es lo que le hace subir unos cuantos peldaños y convertirse en el primer escritor o en el escritor de la primera novela moderna. Yo lo que he intentado es desmitificar a Cervantes, porque Cervantes se ha convertido en un icono de la cultura española, es una estatua, a veces llena de polvo y de telarañas, y lo que he querido es conocer al ser humano. ¿Quién es esta persona que va a acabar coincidiendo una de las novelas más importantes de todos los tiempos? Entonces eso es lo que me gustaría que descubriera el público francés, no el mito literario, sino la persona que se va a convertir en ese mito literario. El reparto internacional con Julio Peña y Alessandro Borghi aporta diversidad a la película. ¿Qué criterios siguió para elegir estos intérpretes? El personaje de Hassan Bajá, el gobernador de Argel, era originalmente un joven veneciano que fue raptado por los corsarios berberiscos, se convirtió al Islam y llegó a convertirse en gobernador de Argel. Con lo cual, teniendo en cuenta que esta película es una coproducción con Italia, era muy pertinente utilizar un actor italiano y en este caso tuve la inmensa suerte de que Alessandro Borghi, que es una estrella en Italia, accedió a interpretar el papel y además hacerlo en castellano a pesar de que él no hablaba castellano. El resto del reparto fundamentalmente corresponde a los cautivos de la prisión, que eran cautivos españoles. Hemos recurrido a actores para mí de interpretaciones muy naturalistas para conseguir que ese español un poco, ese castellano antiguo del siglo de oro tenga una sonoridad muy contemporánea. Y luego lo otro que queríamos reflejar a través de la figuración era la inmensa diversidad que se vivía en las calles de Argel. Argel tenía un gran porcentaje de, llamémosle, inmigrantes forzados, porque eran cautivos cristianos que se convertían al Islam para ser inmediatamente liberados y formar parte de esa sociedad, con lo cual podías encontrarte todo tipo de etnias, de culturas, desde franceses, italianos, rusos, y esa diversidad en los rostros queríamos reflejarla también en la película. A nivel estético, la película mezcla aventura histórica y reflexión existencial. ¿Qué retos encontró en la puesta en escena y en la ambientación de Argel del siglo XVI? Siempre que tienes que retratar una época, intentas resaltar lo más llamativo y, como digo, la sociedad argelina era muy insólita en ese momento y haces una labor de reconstrucción de ese pasado. Para eso cuento con colaboradores y colaboradoras que llevan ayudándome desde hace varios años y en ocasiones hemos sido muy minuciosos. Hemos recurrido no solo a las descripciones que hace Antonio de Sosa de ese mundo, sino a grabados existentes de la época, esa idea de los cristianos que iban paseándose con las cadenas colgadas al brazo como si fueran una toga, o los genízaros con esos barcos literalmente encima de la cabeza. Queríamos ser muy minuciosos con eso. La música siempre ha tenido un lugar especial en su cine. ¿Qué papel juega aquí en la construcción de atmósferas y emociones? La música es una manera de expresarme, es un vehículo más expresivo al que no quiero renunciar, porque para mí lo bueno del cine es que comprende un montón de especialidades en el arte. Tienes el teatro, tienes la música, tienes la pintura, de alguna manera muchas veces los directores de fotografía literalmente pintan el cuadro y mi concepción de la música es muy clásica, en ese sentido intento continuar la tradición operística en la que se asocian generalmente temas a personajes y donde hay melodía. En mis películas o en la música de mis películas no es meramente una pulsión entremezclada con la banda de sonido, sino que intento que destaque musicalmente. Después de abordar temas tan universales como la ciencia, la memoria o la religión, ahora vuelve a la literatura. ¿Qué siente este proyecto como un regreso a su casa?
En realidad siempre intento huir de mí mismo, precisamente a través de la imaginación y de la ficción, y no repetir una película o no situarme en mi zona de confort. Em, Esta película habla de la literatura, pero sobre todo habla de la ficción y en el fondo habla del cine. Yo he hecho muy pocas películas autobiográficas resaltando cómo el cine salvó mi vida, que inevitablemente el cine marcó y dio sentido a mi vida, pero no me he sentido llamado a plasmar esto cinematográficamente. Y probablemente esta sea la película en la que más me acerco a eso. Es mi película más autobiográfica porque estoy hablando del arte de contar historias, que es lo que hago yo, contar historias. ¿Qué mensaje le gustaría que el espectador francés se llevara tras ver Cervantes avant Don Quijote? Creo que Cervantes es una aproximación a la personalidad de un genio literario y me gustaría que, por supuesto, la gente se dejara sorprender por la película, que conociera cosas de las que no tenía ni idea y por encima de todo, como le gustaría a Cervantes, que pase un muy buen rato. Y por último, ¿ya piensa en su próximo proyecto o prefiere dejarse llevar por la acogida de esta película? A veces hacer una película me lleva mucho tiempo y este proceso se ha alargado ya desde hace 8 años, lo cual me ha dado tiempo a hacer otra película, Carta a Franco, una serie de televisión y empezar a pensar en mi siguiente proyecto. De todas formas, ahora en el corto plazo lo que me tomaré son unas vacaciones. Bien merecidas. Muchas gracias. Gracias.